Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de Maestros. Este capítulo va a ser un poco diferente a los que hemos tenido ya, pero vamos a tratar un tema que es muy interesante. Vamos a hablar de Jesucristo como figura histórica, como una persona que realmente existió. Y para ello tengo a un experto que ha dedicado toda su vida al estudio de esta figura. Conmigo tengo Antonio Piñero. Eso sí, vamos a empezar así de sopetón, porque hemos empezado a hablar y como no quería cortarle, he dicho, mira, me parece súper interesante lo que estás diciendo, pum. Así que, dentro podcast. Entonces mi pregunta es, ¿el Nuevo Testamento cómo de fiable es con la figura de Jesús histórica? ¿Todo lo que se cuenta ahí ocurrió, no ocurrió, se ha derivado un poco? Hay que decirlo claramente, son obras de propaganda de una fe que tiene una base histórica. Unas cosas Sí. son exageradas, y ahora te diré cuáles, por ejemplo, y otras cosas son verdad, porque llegas a la conclusión de que este personaje fue un hombre que fue más tarde magnificado, pero fue un hombre. ¿Cómo puede ser que la figura de Jesús, por muy magnificada que estuviese, pudiese conquistar todos aquellos grandes héroes, todas esas grandes leyendas, todas esas grandes deidades que contenían el Imperio Romano y luego posteriormente otras culturas como las celtas, vikingas, etcétera? Son los cultos de misterio por lograr esa especie de muerte y asegurarte la resurrección, que no quiere decir otra cosa que hacer efectiva la inmortalidad de tu alma. Pero es que resulta que eso te lo ofrece el cristianismo. Y ahora resulta que viene esta gente y dice que Dios me ama. Eso es una bomba. Pero claro, en el cristianismo, concretamente alrededor de la figura de Jesús, hay muchos otros personajes que todos colocamos en el Belén en Navidad, como por ejemplo los Reyes Magos. La veracidad de estos personajes, por ejemplo, los Reyes Magos, ¿se sabe algo de ellos? Sin embargo, por ejemplo, mucha gente, y han habido como varios organismos, por así decirlo, que aparte de estudiar la Biblia, han intentado buscar pruebas arqueológicas de Jesús. Y pues podemos hablar de la lanza de Longinos, el manto sagrado que llevaba, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Se han llegado a encontrar alguna prueba arqueológica? Sin la creencia firme en la resurrección de Jesús, o sea, en su muerte y su resurrección, no habría habido cristianismo. Y lo creyeron tan firmemente que estarían dispuestos a morir por esa creencia. Y también lo he dicho 1000 veces y lo diré 1000 veces. Un historiador que intente quitarle la fe a otro, ese no es un historiador. Un historiador tiene que, sobre todo del mundo antiguo, tiene que decir, a mí me parece que plausiblemente los hechos fueron así. Lo que no es historia, pero que está pegadito a los hechos, usted lo cree o no. Sed bienvenidos a Crónicas de Maestros. Vale, Antonio. Bueno, lo primero, soy Javi. Encantado de conocerle. Le agradezco muchísimo que venga a mi programa. Bueno, yo soy ilustrador, pero aparte pues tengo este programa donde quiero traer a gente para hablar de diferentes temas. Y en uno de mis... Ilustrador, has dicho. Ilustrador. Es decir, que eres un magnífico dibujante. Sí. Magnífico no lo sé, pero dibujante sí soy. Bueno, vale. Y bueno, hablando con Iván Martín de Roma Eterna, estuvimos hablando un poco sobre la figura de Jesucristo como persona que podría haber existido y surgió tu nombre y a raíz de ahí pues me empecé a informar y automáticamente quise invitarte, que es cuando te escribí, porque me parece un tema que es súper interesante, que al menos en mis círculos o por lo que yo veo no se habla tanto y pues Perdón, ¿me puedes decir cuáles son tus círculos? ¿Desde dónde? Para que yo me haga una idea. vale, aquí en España la gente más joven y tal eh, piensan o una de dos, piensan en Jesucristo como una figura mitológica, por así decirlo, o de origen Sí. cristiano, o no creen en él. Pero claro, hay como una tercera corriente de gente, en la cual yo me incluyo, que pensamos que eh, sí o sí tuvo que existir alguien para que se nombre tanto en la historia, si no, pues sería como raro, ¿no? Todo este cambio que ha habido Súper masivo. raro. Claro. Entonces, bueno, yo te quería preguntar si hay algún tema delicado que no te gustaría tratar o si hay alguna cosa que te pueda incomodar para evitarlo totalmente. Yo quiero que esto No, estés lo más no, cómodo posible. en absoluto. Un
un historiador, que es lo que pretendo ser yo. Mm. Yo soy filólogo, como sabes, ¿no? Sí. Filología griega en la Universidad Complutense, y yo lo que he estudiado han sido lenguas antiguas y literatura antigua. Mm. Y también hice allí abajo, porque no sé si conoces la facultad, ¿no? Pues la facultad de filosofía está debajo, pues también hice filosofía. Bueno, entonces mi ámbito es de letras totalmente y Sí. totalmente independiente. Es decir, yo no pertenezco a ninguna iglesia y lo que hago es, quiero hacer historia de las ideas, Mm. cómo, cómo se generó el cristianismo, etcétera, todo el siglo primero, para lo cual hay que estudiar mucho el entorno, el Claro. Mediterráneo oriental, etcétera. Y entonces lo primero que te planteas es lo que tú dices, lo de la figura de Jesús. Y lo que cree la gente, los jóvenes, esto para mí es una cosa clarísima. ¿Sabes por qué? Lo he dicho en 1000 ocasiones. Porque la figura de Jesús está unida, aunque él fuera un laico. Jesús era un laico y además yo no tengo por qué dudar como historiador que fuera de clase media baja, es decir, que fuera un menestral, es decir, un carpintero o algo así. No, no, Mm. no tengo por qué dudarlo porque es una caracterización inocua. Bueno, pues entonces, ¿tú sabes por qué los jóvenes rechazan incluso la existencia de Jesús y no creen en nada de eso? Pues es bastante sencillo. Pues porque la existencia no histórica, sino de esa parte de Jesús que está unida a la teología. Es el Hijo de Dios que ha bajado del Padre, que ha venido aquí, que ha nacido de una virgen, que muere en la cruz, etcétera, etcétera. Todo eso está unido a una idea del mundo. Es lo que se llama técnicamente una cosmología, Sí. y que yo la he explicado 1000 veces, ¿no? Es una cosmología sencillísima, una tierra plana, pequeñita, que puede ser cuadrada o redonda, con, con unas capas así como una naranja por arriba y otras capas por abajo. Esa cosmología es antiquísima, es babilónica, es decir, que puede tener 4 a 5 mil años, porque los babilonios tampoco la inventaron. Mm. Solo que los hebreos, pues, que son semitas también, como los babilonios, pues la asimilaron, y en vez de tener 3 capas el cielo y 3 capas el infierno, pues le añadieron más capas, sobre todo arriba, para que Dios y Yahvé quedara un poquito lejos. Pero como Claro. puedes comprender, ese mundo es pequeñísimo, es nada. Hay 70 naciones. Mm. Yo también lo he dicho alguna vez, yo no sé si tú has pensado que Alejandro Magno, cuando llegó a la India, creía que había llegado al final de la Tierra, y dijo, ah, magnífico, como esta Tierra, como te digo, pequeñita y plana, pues está rodeada de un océano, de agua, pues allí cojo, mando construir unas naves y doy la vuelta, taca, 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 y llego otra vez a Grecia. Es que esa Ya. es la mentalidad. Entonces, dentro de un mundo pequeñísimo, alguna vez me he encontrado con gente que dice que en la Biblia hay relatos de ovnis y todas esas cosas, y que están describiendo ovnis. Y mi mayor argumento ha sido, mire, dentro de esa cosmología podría haber una cosa rarísima, como ahora en Galicia, que se ha visto ciertamente una especie de columna de fuego o algo así, como si hubiera ardido uno de los miles de satélites que tenemos o algo así. Bueno, muy bien. Eso entonces no lo había, pero sí que había meteoritos y había, en fin, toda esa clase de cosas que ellos lo interpretaban a espíritus malignos o Claro. espíritus divinos que luchaban contra. Ahora, un joven que está en la guerra de las galaxias, es decir, que vive en un mundo absolutamente distinto, ¿cómo va a creer eso de que un Dios está ahí apenado porque la resurrección, digo, perdón, porque la creación se le ha venido abajo, porque su criatura predilecta, Adán, pues ha pecado, en fin, todo se ha ido a la porra y tiene que arreglarlo enviando a su hijo para que Claro. sea crucificado
purificado y lavar el pecado con la sangre como si fuera agua ahí o un estropajo fuerte y tal. Claro, eso la gente dice, mire, no me cuente tonterías, Hmm. eso no encaja. Y entonces, infinita magnitud de gente, casi yo diría que el 90%, pues dicen, lo siento mucho, pero eso es mítico. Ahora bien, hay otros que dicen, bueno, y si es mítico, arrastro también con la figura de Jesús. Eso tiene poco sentido, porque se puede ser, si quieres, todo lo reflexivo y decir que ese mundo es mítico y que por lo tanto pues, no tiene existencia, pero resulta que tú vives en España o en un país, por ejemplo, de lengua hispana, o en un país occidental o con influencia occidental hasta el Japón y en todas partes. Entonces, tú tú no eres islámico. Tú no eres budista normalmente. Tú has nacido en un ambiente culturalmente cristiano. Entonces, si tienes un poquito de cultura, no irás a una procesión en Semana Santa como de verdad que eso me lo han contado un señor que lo vio el Viernes Santo, ¿no? Por la mañana, el Jesús, que es un ex homo absolutamente con la corona de espinas y totalmente sangriento y tal, y que lleva una clámide, o sea, un manto rojo, y claro, con el viento de la mañana, todo en silencio, la clámide vuela. Todo en silencio. Y si hay un niño que dice, mamá, mamá, mira, Superman. Evidentemente, eso es lo que se le imaginaba al chico. Bueno, Claro, pues lo entiendes, porque él vive en otro mundo. claro. A nadie en la Palestina se podría imaginar la resurrección de los muertos, curaciones milagrosas, posesiones de los diablos, luchas de ángeles con diablos, pero vamos, un Superman así volando al estilo de Clark Kent era imposible. Y entonces yo le dije, mire, dentro de este mundo pequeñito sí que cabe que exista un rabino que es carpintero. Ojo, le digo, no te equivoques, que el rabino en el siglo I no es como tú te imaginas que son los rabinos ahora que los ves aquí, que son como el cura párroco, ¿no? Pero solo que de la comunidad judía y que le pagan dinero para que les enseñe. No, no, no. En aquel tiempo no existía eso, sino gente o que tenía mucho dinero y entonces no les importaba la religión tanto como parece, o eran fariseos o esenios, sí, no había muchos, que eran muy piadosos, y entonces esa gente vivía de su trabajo. Hmm. Vivía de su trabajo, es decir, que un fariseo famoso en la época, un rabino, pues podía ser un tendero, un zapatero, no era Hitler, ¿no? Un carpintero, un constructor así de casas, Claro, un herrero. Solo que era un hombre muy piadoso y en vez de dormir 8 o 9 horas y la siesta, pues dormía 5 horas y el resto pues lo dedicaba al estudio de la Biblia porque le interesaba. Como si tú tienes un joven, ¿no? Vamos a suponer que tú tienes un interés inmenso por la Primera Guerra Mundial o por la Segunda y te has leído 226 libros sobre la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues eres un experto, pero para leer o los 230 libros has tenido que quitar tiempo de otras cosas. claro. Eso era un rabino de la época. Y eso era Jesús de Nazaret. Y entonces yo le he dicho, mire usted, eso de ovnis y cosas de estas, a esa gente no, es que era imposible, no podían pensarlo porque estaba fuera de su mundo. Claro, Es decir, que no me haga reír diciendo que ahí están describiendo ovnis o no. Lo que pueden describir es el efecto que sienten un místico visionario que efectivamente puede ver, por ejemplo, el 10 de agosto, ¿no? La cantidad de estrellas o que caen lo que se llama lágrimas de San Lorenzo, ¿no? ¿Eh? O las Perseidas famosas o algo así. O lo que quieras, ¿no? claro. Meteorito y tal. Bueno, entonces lo de Jesús de Nazaret, pero mira, si Jesús de Nazaret, te diría, quitando argumentos teológicos e incluso históricos,
Es decir, el histórico es que tenemos un historiador, Flavio Josefo, que escribe en el 95 y que en las antigüedades de los judíos quiere decir historia de los judíos. Eso se le llama antiquitates, las cosas antiguas de los judíos. Historia de los judíos, pues habla de la época antes de la guerra judía del año 70, que fue terrible, ¿no? De ahí perecieron todos los perecibles, vamos, ahí hubo una catástrofe para el pueblo judío tremenda. Pues entonces este hombre te describe a Jesús con otros pretendientes a Mesías, que son por lo menos 10, uniendo las antigüedades y la historia de la guerra judía, desde la muerte de Herodes el Grande, es decir, Herodes el de la matanza de los inocentes, no otros hijos de Herodes que se llamaban también Herodes, pues Herodes Filipo, Herodes Boeto, Herodes Antipas, el que digo yo a Juan Bautista, todos se llamaban Herodes de primero, con lo cual había que decirlo como ahora, si son primos y muchos hermanos, nombres y apellido. Vale, bueno, pues entonces realmente había 10 pretendientes mesiánicos, como poco, y pone a Jesús fatal. Fatal. Solo que ese fragmento luego fue tomado por escribas cristianos, lo manipularon y le añadieron un montón de cosas, pero diciendo al principio que es un sofista, no un sabio, y diciendo al final del texto y al final del que viene el siguiente, este hombre fue una desgracia y detrás de él vino otra desgracia para el pueblo. ¿Y qué entendía Flavio Josefo por desgracia? Pues esta gente muy religiosa en el Mediterráneo oriental y en concreto en el Israel del siglo I, que estaban totalmente convencidos de que ese mundo era un caos, de que ya había llegado, o sea, que Dios estaba hasta las narices, por decirlo así, y que iba a arreglarlo. Claro, pero iba a arreglarlo conforme a su pueblo elegido, no conforme a otro de los 70 pueblos que había en la tierra. Y entonces, pues realmente calentaron las cabezas de la gente de tal modo que se instauró una altísima temperatura mesiánica. La temperatura mesiánica era de 40 grados, estaban todos, y se creyeron totalmente que ellos, con el brazo derecho de Dios o con unas cuantas legiones de ángeles, acabarían con el Imperio Romano. Eso es lo que dice Flavio Josefo, que uno de esos era Jesús. Bueno, entonces alguien dice, no, bueno, es que ese texto está manipulado. Sí, ya te lo digo yo, está manipulado, pero es relativamente fácil porque tenemos las obras de Josefo y conocemos todas sus palabras y tenemos diccionarios y tenemos, incluso tú sabes lo que es una concordancia, todas las palabras de Josefo con las 5 palabras antes y las 5 palabras después. Eso es una concordancia. Es decir, que sabemos cuáles eran las frases de Josefo, que es lo auténtico y lo que no. Y ahora tenemos ordenadores que ya es la monda, ¿no? Lo que pueden estudiar del estilo del personaje. Bueno, pues entonces eso lo tenemos ahí. Y segundo, lo que tenemos también es que conocemos la mente de los judíos del siglo I. ¿Y cómo era el contexto? Pues el contexto era que un judío, o sea, si tú niegas la existencia de Jesús histórica, tienes que decir que todos los evangelios es una construcción literaria, ¿sí o no? Sí. Entonces, tienen que estar inventados literariamente desde el principio hasta el final. Sí. Es la invención de Jesús de Nazaret, es que vino alguien, o alguienes, como decía, ¿no? Un equipo, ¿no? Y que presentó pues un dios solar o algo así, disfrazado de judío o cualquier cosa. Un dios solar casi siempre, ¿no? Pero es que es absurdo. Si uno conoce la mentalidad de los galileos y de los judíos de la época, que eran tan brutos como podían ser muchos de nuestro pueblo, jamás hubieran seguido a un pretendiente mesiánico si no lo hubieran tocado, palpado, meneado y lo hubieran achuchado, diríamos. Es decir, es imposible. Así, imposible. Cualquiera que conozca el judaísmo. Bueno, ¿y usted por qué lo conoce?
dirá alguno, pues ¿por qué me he leído todo lo que ha producido esa gente en la época, ¿no? Claro. Usted porque conoce, por ejemplo, la mentalidad del ABC del país o del mundo, lo que sea, porque leo el mundo todos los días, o el país o el ABC o lo que sea, o la vanguardia, y resulta que ya conozco por dónde van los tiros. Pues yo he leído las cosas y conozco por dónde van los tiros. Un judío del siglo I no sigue jamás a un mito literario. Nunca jamás. O lo toca, o lo palpa, o lo achucha, o lo sigue, o lo maldice, o se lo enfrenta. ¿Comprende? Es que Sí. es absurdo. Entonces, decíamos antes, un joven que es culturalmente cristiano, claro, no le han explicado esto. Lo que dice, todo lo que me han dicho es un mito, luego Jesús también es un mito. Momento. Todo lo que te han dicho puede ser un mito, pero ahí hay, como tú decías al principio, un sustrato. Ese sustrato sirve, como lo estudies bien, para explicar por qué se ha desarrollado tu cultura. Que no es la del individuo que viene de Marruecos, o la de que viene de, por ejemplo, de China o del norte de la India, que son budistas o sintoístas. No, la tuya es cristiana. Sí. Es decir, tú no puedes entrar en una iglesia como si fueras un japonés. Claro. Sí, miras ahí y dices, bueno, ¿y esto qué es? Es que entonces, si entras a una iglesia y dices que allí está Superman, pues entonces, cachis de la mar, Claro. es horrible, has perdido tu cultura. O no puedes ir al Museo del Prado, no puedes ir a ningún museo. No puedes entender la pintura, ni la música, no puedes entender ni la literatura. Hasta 1950 o 1960, que está toda impregnada del tema bíblico. He dicho, desde hace 70 años o por ahí, no puedes entenderlo. Claro, lo que pasa es que con la Biblia, bueno, quitando las religiones que sí que creen en el Antiguo Testamento, que sí que hay religiones que creen, vamos, de cabo a rabo el primer testamento, hay mucha gente que dice que la Biblia es interpretable, que lo que pasa no te la tienes que tomar al pie de la letra, sino que tienes que saber interpretarla. Entonces mi pregunta es, ¿el Nuevo Testamento cómo de fiable es con la figura de Jesús histórica? ¿Todo lo que se cuenta ahí ocurrió, no ocurrió, se ha derivado un poco? Sí, vale, muy buena pregunta. Yo no sé si ¿tú conoces algo de mi obra? Sí, o sea, he visto tus libros y... Sí, ¿has visto el libro este? Sí, Que es gordo. sí, es bastante... Yo le llamo el libro gordo, que es que ni Es bastante así. Entonces, ahí se explica todo. Se explica realmente la mayoría del... Ahora, yo no voy a evitar la pregunta para que la gente lea el libro. No, yo te voy a responder. Luego, si van al libro y miran y consultan, hombre, dice esto de la Navidad y todo eso y tal, van al libro y verán qué es lo que dicen los protestantes, los ortodoxos, los católicos y los indiferentes. Aquí en este programa es un poco de forma resumida, para que todo el mundo pueda... Eso es como de forma... Ya. Entonces, yo te digo, ¿qué de fiables son los...? Hombre, pues mira, los evangelios son, hay que decirlo claramente, son obras de propaganda de una fe. Claro. Sin más. Que tiene una base histórica. Pero ¿qué es lo que pasa cuando escribes una obra de propaganda de una fe de un individuo? El primer evangelio es el de Marcos, cronológicamente, y eso se escribe en torno al 71 o por ahí, más o menos. Hay quien dice el 75, es igual, en torno al 70-71. Es que han pasado 40 años después de la muerte del personaje. ¿Y qué pasa cuando tú adoras a un personaje? Aunque sea Elvis Presley, que yo también lo he puesto en el libro. ¿Qué pasa si tú adoras a Elvis Presley, que se murió hace 20 y pico años? Exageras. Pues que lo magnificas o no. Y lo idealiza. Oye, es que hay mucha gente que se bautiza en nombre de Elvis Presley. O se casa, o va a Graceland, ¿no? O otros dicen, no, es que el espíritu de él está vivo. Y todas esas cosas. Sí. Ahora, pues realmente eso es un fenómeno de magnificación. Ahora aplícalo a los evangelios, que se escriben desde 40 años
después de la muerte del personaje, a unos 70 o 70 y pico años de la muerte del personaje. Y que cada vez se va haciendo más grande. ¿Qué es lo que pasa? Hombre, que tienes un sustrato de la figura que con el análisis crítico, y eso los historiadores se lo aprenden, es decir, la crítica histórica tiene métodos, no hace lo que le da la gana. No es como dice la gente, no, yo soy un increyente y por lo tanto como soy un increyente, ahora digo, este trozo del Evangelio es mentira y este otro es verdad porque a mí me da la gana. Eso es una estupidez. De verdad, es una estupidez. Yo soy un agnóstico, yo no soy un creyente, ya lo he dicho, pero sumamente respetuoso con los creyentes. Entonces, la crítica histórica es una ciencia, hombre, una ciencia blandita. No es como la física, ¿no? Porque tiene unos contornos blanditos. Entonces, gracias a la crítica histórica, se responde a tu pregunta. Claro. Unas cosas Sí. son exageradas, y ahora te diré cuáles, por ejemplo, y otras cosas son verdad. Por ejemplo, si ya a finales del siglo I o principios del segundo ya se ha magnificado tanto la figura de Jesús que se cree que es Dios, y de repente tú lees que este señor, que es Dios, va y se bautiza en el Jordán por un señor que se llamaba también Juan Bautista y tal. Bueno, y entonces tú dices, pero amor, si es Dios, ¿para qué bautizarse? Si además los evangelios dicen que es un bautismo para el perdón de los pecados. Inmediatamente alguien que reflexiona dirá, esto es una dificultad enorme, porque este señor que fue a bautizarse o bien hacía teatro, que no tenía pecado alguno, o bien era un hombre corriente y tenía pecados y fue a bautizarse. Claro. Entonces, el hecho del bautismo es tan difícil de inventar, tan difícil como hay otros hechos, ¿no? que tienen que ser verdad. ¿Por qué? Porque nadie se tira piedras contra su propio tejado y presentar como un Dios a un señor, otro caso, ¿no? Yo presento como mi Dios a un individuo que muere en una cruz. Hombre, me haga reír. Yo no me voy a inventar. Porque en la época en que muere, y en el Imperio Romano, morir en una cruz era lo peor de lo peor de lo peor. De lo peor. Además, eso no se podía ni nombrar. Es como si decías casi un taco, que en una familia tú no puedes decir que algún antecedente fue crucificado. Eso sería un baldón para la familia. Entonces, realmente ahí hay tal dificultad que este individuo tuvo que morir, y tuvo que morir en la cruz. Y con eso, con una crítica sobre todo con las dificultades y con otros pasajes que son coherentes con lo que poco a poco te vas formando, pues tú puedes hacer una imagen con 25 rasgos más o menos que te da aún la estructura global de un personaje. Es como si fuera su esqueleto pero con un poco de carne, no la carne completa, porque para eso necesitarías más datos. Pero menos ya te haces una figura bastante. Entonces, ¿qué es lo real? Pues todo aquello que sea lo más difícil, como cuando dice, Jesús dice, los de esta generación, vamos, no morirán sin que vean venir el fin del mundo presente y el reino de Dios. Y resulta que eso fue una profecía que falló totalmente, ¿no? Pues entonces realmente eso tuvo que decirlo Jesús porque se equivocó. Y además en otro sitio dice, yo ni conozco el momento en que va a ser ese final. ¿Cómo que un Dios no conoce el momento en que va a ser el final si lo dispone Él? Claro. Ahora, luego son cosas que tienen que ser así. Vas cogiendo aquí lo que se les escapa. ¿Sabes cómo le llamaron a esto? Es un material, es un material que se va colando ahí porque la fuerza de la tradición no tiene más remedio. O eres un canalla que quitas todo lo que no te interesa,
de vez en cuando, si tú estás haciendo la historia del personaje, pues dices cosas que dice la tradición, ¿no? Pues como que murió, y que se bautizó, y que no tenía ni idea cuándo iba a ser el fin del mundo, pero que vendría pronto, etc. Ahora bien, eso es verdad. ¿Pero qué no es verdad? Pues, por ejemplo, Jesús caminando sobre las aguas. Claro. Jesús calmando una tempestad. Todos esos milagros que van en contra de la naturaleza. Jesús multiplicando los panes. Jesús prediciendo el futuro de una manera clarísima y tal. Eso te lo puedes inventar, ¿no? Porque llegas a la conclusión de que este personaje fue un hombre que fue más tarde magnificado, pero fue un hombre. Entonces hay ciertas cosas, y si tú me preguntas qué es verdad y qué es mentira, pues yo te diré, es verdad aquello que está testimoniado por una serie de criterios que llevamos 250 o casi 300 años estudiando al personaje. Y cada uno se fija en una palabrita, en una coma en esto del Evangelio, y allí juntando una cosa y otra, pues mira, vamos construyendo la figura. Y cada uno pone una piedrecita pequeñita, a lo mejor, para construir esa casa. Sería la figura de Jesús, o esa estatua, que sería la figura de Jesús. Lo único que te digo es que las piedras se están acabando, porque ya son tanto tiempo estudiando la figura de Jesús y se va formando, mira esto lo que te digo, un consenso. Hay alguna gente que se horroriza con lo que yo digo. ¿Cómo la verdad histórica va a ser el consenso? Pues sí, en historia antigua, que no tenemos piezas, pues casi hay nada, que tenemos escritos de parte, como he dicho antes, escritos que están en pro de el que es escribido ahí, como diríamos, ¿no? El que está escrito ahí, el buen escribidor escribe sobre este personaje, pues es evidente que se nos va acabando ya todo, porque son muchas cabezas las que han pasado por ahí. Bueno, pues lo curioso es que se va formando, como decía, un consenso. Y ese consenso, cuando coinciden tantos y tantos investigadores de todo pelo y condición, ateos y no ateos, agnósticos y no agnósticos, católicos y protestantes, y dentro de los protestantes presbiterianos y luteranos y bla, 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 y todo esto, ortodoxos de las diversas facciones de la Iglesia, que si rusa, que si... Bueno, entonces llega ya un momento en que ese consenso dice, si todo el mundo coincide, pues es que realmente aquí tiene que haber algo de... o coincide el 80, 85, 90%, nos estamos acercando a la verdad. Y así se construye lo que llamamos ese Jesús de la historia, que no existió tal cual, nosotros lo construimos, porque ese Jesús real, por ejemplo, si le dolía el estómago, o si resulta que se tropezó, se cayó, se partió la rodilla y andaba cojo. Ese sería, o si le gustaba el trigo o era celíaco. Ese sería el Jesús real. Claro. No podemos saberlo. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún resto, ningún texto de esto. Lo que construimos es esa figura del Jesús histórico, que es una construcción. Pero también una pintura es una construcción. Pues entonces, a ver, ¿qué te parece eso? Yo creo que te he respondido. Parte magnificación y parte no. ¿Quieres que te ponga un ejemplo que no tiene que ver con Jesús? Mira, en Hechos de los Apóstoles, te suena el libro, claro, los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8 hay una pequeña peleita entre Pedro y otro Simón, que luego se le ha llamado Simón el Mago. Porque Pedro había hecho un milagro de curación, ¿no? Y entonces Simón Mago dice, oye, dame a mí también esa posibilidad de que yo haga milagros, convierta a la gente. Es decir, quiero comprar el don del Espíritu en líneas generales, ¿no? Y entonces Pedro se enfada y dice, canalla y tal, porque tú, ¿cómo vas a comprar una cosa espiritual? Eso no se compra con dinero. Y desde entonces se llama simonía.
¿vale? Bueno, eso es la primera noticia que tenemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, que a lo mejor está escrito en torno al 110 o 120, no antes. O sea, pero bueno, si tú ves la figura de ese Simón, en donde ya hay, y porque eso lo tenemos por otros escritos, seguidores de ese Simón, porque él se creía un personaje muy grande y dice, pues el hijo, el que está de pie, en fin, el subsistente, o sea, algo fuera de lo normal. Bueno, pues tú tomas, eso es, te digo, del 110, 120 Hechos de los Apóstoles, tomas los hechos apócrifos de Pedro y Pablo, que son, pongamos, una fecha que no vamos a discutir, en torno al 180, es decir, 70 años más tarde, 60 años más tarde, y ese hombre hasta resucita muertos, vuela, coge una sardina, un arenque que estaba allí, los arenques secos, lo tira a una piscina y sale el arenque, sale nadando, hace hablar a las estatuas, un niño pequeño le responde como si fuera mayor, es decir, hace unos milagros impresionantes. Y es que eso pasa con Jesús, es que eso pasaba en el mundo antiguo. O sea, nadie se extrañe que haya una magnificación del personaje. Pero repito, la crítica histórica, pero no porque le dé la gana a los historiadores, sino conforme a unas reglas absolutamente fijas, que son 10 reglas más o menos y que yo los tengo escritos, por ejemplo, en mi libro Aproximación al Jesús histórico. Si sigues esas reglas, te haces un historiador. Bueno. Vale, Antonio, pues tengo una pregunta que hacerte porque has dicho una cosa que me parece muy interesante y es que al final no deja de ser, en cierta forma, propaganda. Y una de las cosas que a mí más me llaman la atención sobre este fenómeno es que fuera sobre una cultura como es el Imperio Romano, ¿no? Que ya tenían sus propias deidades establecidas, sus propios héroes, tenían personajes muy épicos en su propia mitología. ¿Cómo puede ser que la figura de Jesús, por muy magnificada que estuviese, pudiese conquistar todos aquellos grandes héroes, todas esas grandes leyendas, todas esas grandes deidades que contenían el Imperio Romano y luego posteriormente otras culturas como las celtas, vikingas, etcétera? Bueno, es la pregunta sobre cómo es posible la expansión del cristianismo. Sí, sobre otras culturas que tenían sus... Bien. Bueno, hay un libro en castellano que yo no sé si ahora está agotado, pero de la editorial Trotta, Trotta, que se llama así, La expansión del cristianismo, de Rodney Stark, Stark. Stark. Ese individuo explica el porqué y dice, realmente con otros muchos sociólogos, que el cristianismo, lo que triunfa lentamente, tarda unos 400 años en triunfar, es decir, que no triunfó en 2 días, a una velocidad desde 120 seguidores de Jesús, según Hechos de los Apóstoles 1:14, reunidos en Jerusalén, hasta ser el 20% del imperio en la época de Constantino, en torno al concilio de Nicea, 325, el 20%. ¿Cuánto se calcula que tenía el imperio en aquel momento? Entre 60 y 65 millones, ¿no? El 20%, 6-12, pues no sé, pues lo que sé, le tienes que quitar 12 o algo así, ¿no? O más, bueno, no sé cuántos serían, pues 10 millones o algo así, ¿vale? Y dice Rodney Stark, el cristianismo creció a un 40% de miembros cada 10 años. Repito, 40% cada 10 años, cada década un 40%. No, es decir, que en 10 años de 120 había pues 42, 43 cristianos más.
Y dice, oiga, es que eso es lo que el crecimiento de los mormones, esto ya lo he explicado en otros sitios, en el siglo XIX, en Utah, ese estado de Estados Unidos, sí, estados de los Estados Unidos, cuya capital es Salt Lake City, ¿no? Y ese es más o menos la expansión de los árabes con el Islam. Sí. Es incluso más del 40% por década. Entonces, ¿qué? ¿El Espíritu Santo intervino en el cristianismo, intervino en los mormones e intervino también en el Islam? ¿O eso se debe a alguna cosa explicable sociológicamente? Naturalmente, desde el punto de vista de un historiador, a razones sociológicas. Bueno, pues las razones sociológicas se deducen cuando miras y estudias detenidamente cuáles eran las condiciones religiosas del Mediterráneo oriental, donde está situado Israel y Grecia y la actual Turquía, que antes era parte de Grecia, toda la zona que era, bueno, y hasta Sicilia, la Magna Grecia Sicilia, y luego la parte de Jonia, que es la franja amplia de la actual Turquía hacia el Mediterráneo. Bueno, pues allí había una mayoría que no les importaba nada la religión, otra mayoría pues que eran paganos, pero había una minoría que estaba dispuesto a dejarse hasta las pestañas, es decir, gastarse todo el dinero para lograr la salvación de su alma. Partían del supuesto que el alma era la gente espiritual, ya según la filosofía de Platón, que estaba muy difundida en el pueblo, y las creencias de los cultos de misterio, el alma era inmortal, lo pensaban muchísimos griegos, pero no conseguía la inmortalidad, porque el hado hacía que te reencarnaras una y otra vez y una y otra vez. Había que conseguir la inmortalidad. Y entonces esa gente estaba dispuesta a pagar lo que fuera por conseguirlo. Eso es una minoría. Y entonces a esa minoría, no la comunidad de seguidores judíos que estaba concentrada en Jerusalén hasta la guerra del 70, sino a partir de los viajes y las misiones de Pablo, Pablo les oferta un ofrecimiento de salvación, transformando a Jesús de un Mesías judío en un Salvador universal. Sí, lo transforma. Y entonces dice a su público, que son primero judíos y luego un público fácil de contestar, porque los primeros que se contestan son paganos que van los sábados a la sinagoga, es decir, que ya se sienten atraídos previamente por el judaísmo y que les llamamos los temerosos de Dios. No se habían convertido al judaísmo, pero se sentían atraídos por el Dios único, la ética judía, la seguridad social judía, lo bien que se trataban unos a otros, etc. Y entonces a esos les oferta como una acción. Yo esto lo explico en el último capítulo de mi obra, Guía para entender el pensamiento, para entender a Pablo de Tarso, una interpretación del pensamiento paulino. Pues hay un capítulo que dice, ¿por qué triunfó Pablo? Pues Pablo triunfó porque ofrecía una acción que costaba algo. ¿Qué costaba? Pues hombre, dejar los dioses tradicionales, a veces dejar a tus amigos y a tu familia. ¿Pero qué te ofrecía? Por medio del bautismo y la Eucaristía, una salvación absolutamente segura. Y encima, gratis. Claro. Gratis. Esa es la base. Aparte que con el tiempo hay otros factores. Por ejemplo, a muchos les atraía, como decía antes, que los judíos fueran monoteístas. Es decir, un único Dios, que muchos filósofos ya creían que era un único Dios que se representaba en Febo Apolo, es decir, el sol, ¿no? Febo Apolo, el sol. Era una representación de una divinidad única. Además, estaban convencidos totalmente de que se podía comulgar
es decir, comunicarse con unas divinidades que de alguna manera habían muerto y resucitado. Y pagaban cualquier cosa. Son los cultos de misterio por lograr esa especie de muerte y asegurarte la resurrección, que no quiere decir otra cosa que hacer efectiva la inmortalidad de tu alma. Pero es que resulta que eso te lo ofrece el cristianismo, todo. Y no tienes que ir a los cultos de misterio, no tienes que gastarte el dinero. Con el bautismo y la Eucaristía, pues ya además los paganos como tal, cuando se convierten a Jesús el Mesías, no tienen que hacerse judíos. Ojo, esto es muy importante y la gente esto no lo suele distinguir. Es decir, un pagano, de esos que iban a la sinagoga y que no se convertían al judaísmo porque tenían que circuncidarse y con un cuchillo de sílex, y luego iban a un baño público y veían el pene así acuchillado con un cuchillo, la gente se reía. Mira, tienes aquí un judío y tal, igual, y se mofaban de él, ¿no? Pues porque la circuncisión no era con un bisturí, sino con sílex, con un cuchillo. O sea, era una cosa terrible. Bueno, pues entonces, vale. Hombre, aunque el Moel, el circuncidador, solía tener una práctica, pero bueno, de todas maneras era una salvajada, Claro. porque no se hacía finamente como se hace ahora una cimosis o algo así, se hacía un poco a lo bestia. Bueno, pues le dice Pablo, no, el Salvador de todos es el Salvador de los judíos y de todos los hombres en potencia, pero tú no tienes que circuncidarte y no tienes que cumplir una parte de la ley de Moisés, los alimentos y la pureza ritual, que eso es solo para los judíos, para el pueblo elegido. Y además yo te digo, los judíos creen que ellos irán al cielo, pero a un cielo maravilloso, y que tú en todo caso le vas al cielo, y yo lo que suelo decir es la representación del teatro. Si tú vas al patio de butacas y allí te sirven además una copa de champán y tal, y el otro que no tiene dinero va gallinero arriba del todo que le cuesta, si abajo vale 300 euros, arriba le cuesta 30, 40 euros y tal, y se tiene que ver la ópera desde el gallinero. Y dice Pablo, no, a estos pocos gentiles, es decir, paganos que se conviertan, van a ir al cielo, al patio de butacas. Bueno, los judíos montaron en cólera. Evidentemente, o sea que nosotros tenemos que cumplir 613 mandatos. Y resulta que estos que vienen solo con dejar a sus dioses que encima son falsos y comportarse bien y creer en Jesús, ahora resulta que van a ir al patio de butacas. Matemos a Pablo. No, intentaron matarlo, pero decía, perdemos todos los privilegios, absolutamente. Y Pablo les responde en Romanos, oye, que ya tenéis bastantes privilegios, habéis tenido la ley, sois el pueblo elegido, además el Mesías ha nacido dentro de Israel, Dios os protege, etcétera, etcétera. Y decían los judíos, bueno, muy bien, monsergas, pero resulta que este se va a salvar igual que yo, sin cumplir, sin hacerse judío, es decir, permaneciendo como pagano y creyendo solo en Jesús y bautizándose y haciendo una comida en la que se une con ese Mesías que tú estás predicando que no es el nuestro. A muerte contra Pablo. Ahora bien, era tan atractivo que poquito a poquito, los familiares, sobre todo otras cosas. Por ejemplo, el cristianismo dijo que eso de que los dioses tenían el máximo deporte para un pagano, según él, el máximo deporte de los dioses era divertirse de los humanos, reírse de los humanos. Ese era el deporte favorito de los dioses. Y venían aquí a la tierra y hacían diabluras y todas esas cosas y tal. Y ahora resulta que viene esta gente y dice que Dios me ama. Eso es una bomba. ¿Cómo que Dios me ama? Dios se burla de mí y se ríe de mí. Entonces, predicamos unas cosas atractivísimas a las mujeres.
que tenían que casarse a los 12, 13 años, en el Imperio Romano, no solo. Y le dice, oye, no, mira, la mujer, hasta que no sea mucho más mayor y elija por sí misma, es decir, que tenga 17 o 18 años, no tiene ninguna obligación de casarse. Y todas, bien, evidentemente. Y luego, el feminicidio e infanticidio, es decir, resulta que tú tenías una hija, bueno, ¿qué hago yo aquí si ya tengo otras dos y tal, no? Yo lo que necesito son hijos varones que trabajen cuando sean mayores y como no hay seguridad social en el Imperio Romano, me mantengan a mí, que seré un viejo. A esa niña, pumba, matarile. Pero tú sabes que en las excavaciones, en las termas, que tiraban a los fetos y todo eso, por las cloacas de las termas hay montones de esqueletos que se deduce que son sobre todo de niñas. Y el cristianismo, que va creciendo, como te digo, el 40% por década, prohíbe el infanticidio femenino. Bueno, caramba, es verdad que me cuesta, ¿no? A lo mejor mis amigos ya no son mis amigos. Y los dioses de la ciudad pues me tendrán rabia, pero bueno, son demonios, no les hago ni caso. Y resulta que voy a tener ya la salvación asegurada. ¡Hala! Compro esa acción. Así es como yo lo he explicado en términos económicos en ese capítulo de la guía para entender a Pablo. Y es como lo estoy explicando ahora, claramente. ¿Por qué? Porque es una salvación asegurada de un Mesías que no es solo Mesías Salvador, no es solo de los judíos, sino también de los paganos, con tal de que hagan un acto de fe, ayudado por Dios, en que ese sacrificio de la cruz no fue solo para la redención de los pecados de los judíos, sino de toda la humanidad. Ten en cuenta que es una humanidad muy pequeñita, decíamos 70 pueblos. O sea, nada y menos. Claro. Es un mundo mínimo y pequeñito. Pues entonces, mucha gente pues decía, oye, esa acción yo la compro. Y la compró. También una de las cosas que se habla mucho es de que al final el cristianismo fue convenciendo a otras culturas absorbiendo tradiciones que ya tenían impuestas, como por ejemplo pues la Navidad, la convierten en Navidad. Y luego y luego habían otras guerras, ¿no? O te convierten... Bueno, la Navidad, ¿qué es la Navidad para ti? El triunfo del sol. ¿El triunfo del sol o el triunfo de Mitra? Para mí es el solsticio de invierno, Yule. O el solsticio de invierno, es decir, que al día siguiente el sol empieza a derrotar a las tinieblas, ¿no? Al principio... No, al revés, ¿no? Es la noche más... No, empieza a derrotar a las tinieblas. Es decir, el día se va alargando y la noche acortando. Después del 20 de diciembre, 20-21 de diciembre, ese es el solsticio de invierno. La noche es la que tiene más horas y minutos y el día el que tiene menos horas y minutos, pero a partir del día 22 o 23 empieza ya a crecer primero un poquito y luego a veces hasta 2 minutos al día, ¿no? Claro, sí. Vale. Bueno, pues eso es el triunfo, el sol invicto. Bueno, ¿y quién es el sol invicto? Pues Jesús. Claro. Efectivamente. ¿Y quién es la diosa madre? Esa que es la Dea Meter. Aquí en España tenemos a la Cibeles. Esa era la Dea Meter, de Meter, la diosa madre. Con su carro de luz y tal, era la que gobernaba la agricultura, el mantenimiento. Y la agricultura y los pastos, es decir, la agricultura y la ganadería y la caza y las flores y los árboles. Con el paso del invierno, el verano, las lluvias y todo eso y tal. ¿Quién es la Dea Mater ahora? Pues la madre del Mesías. Claro. Se va apropiando y convierte muy astutamente las fiestas paganas, le encuentran un paralelo cristiano y lo pasan. Es una manera estupenda de decir, oye tú, paganito, vas a tener las mismas fiestas, solo que ahora el significado es diferente. Claro, pero fíjate, ahora que mencionas a la Virgen, se sabe que muchas veces hay en sitios concretos donde tenían una diosa y el cristianismo dice, no, esta es la Virgen, ¿no? Y la convierten. Pero claro, en el cristianismo, concretamente,
alrededor de la figura de Jesús hay muchos otros personajes que todos colocamos en el Belén en Navidad, como por ejemplo los Reyes Magos, pues eso, Jesús, María, José. La veracidad de estos personajes, por ejemplo, los Reyes Magos, ¿se sabe algo de ellos? No. Nada. ¿Es simplemente un No, cuento? sí, bueno, es una leyenda popular. Vale. Pero una leyenda popular muy bien tramada. Ya lo explico yo en ese libro gordo y lo he explicado y lo explican otros, incluso católicos, sobre el nacimiento del Mesías, ¿no? Pero es una leyenda, en mi opinión, ¿eh? Hay otros filólogos y teólogos que no lo admiten. Esa leyenda de los Reyes Magos está solo en un evangelio, el evangelio de Mateo. Lucas no tiene ni la menor idea. Y segunda cosa, el evangelio de Lucas presenta una leyenda sobre el nacimiento de Jesús que, salvo que sus padres se llaman José y María, y que tanto Mateo como Lucas dicen que nace en Belén, y todo lo demás se parecen pues como un rábano a una sardina. Es decir, son leyendas de dos comunidades distintas. En mi opinión, como esas leyendas no casan con el resto del evangelio, es decir, el resto del evangelio, de los evangelios a partir de Marcos, que es el primer evangelio, y Mateo y Lucas, que en parte toman material de Marcos y parte ellos añaden otras cosas, y toda la estructura es del evangelio de Marcos, pues es que resulta que allí la Virgen no tiene ni la menor idea en el evangelio de Marcos y en lo otro de lo que ha ocurrido con el niño y del nacimiento y de que toda la Jerusalén y que mataron a los inocentes y que Herodes se sintió temeroso y que los sabios dijeron que el Mesías había de nacer en Belén y todo eso y tal. Es que no pasa con el resto. Entonces yo creo que la solución más razonable es que en la revisión de los evangelios que se hizo a inicios del siglo II, a los evangelios de Mateo y Lucas, que no tienen nada de la infancia y nacimiento de Jesús, se le pegaron esos dos capítulos, 1-2 Lucas y 1-2 Mateo. Pero ojo, son muy distintos. El evangelio de lo que ahora llamamos Lucas, capítulo 1 y 2, probablemente está hecho por un señor que conoce el resto del evangelio y que puede imitar sus palabras y su atmósfera. Bueno, otras cosas, teóricamente dice unos disparates tremendos, ¿no? Porque presenta una redención de Israel que nada está de acuerdo con el Jesús lucano de después. Y el de Mateo lo mismo, presenta unas historias de las que Lucas no tiene ni la menor idea. Y entre ellas, lo de los Reyes Magos, la venida, la matanza de los inocentes, la huida de Egipto, la vuelta. Ni la menor idea. Claro. Al final es como... Entonces son dos Jesuses distintos. Y repito, no encajan, que yo no lo digo, lo dicen los comentarios católicos. Es decir, ahora, tú sabes cómo interpretan esas historias que tú dices, ¿no? Que si los Reyes Magos y los pastores de Belén y todas estas cosas y tal. Pues en alguna editorial española muy, muy católica se han publicado libros de un sacerdote católico y de un teólogo protestante norteamericano que dicen que esas leyendas de los Reyes Magos y de los pastores de Belén, etcétera, son parábolas. ¿Entiendes? Historietas religiosas basadas en textos del Antiguo Testamento y dice el libro, bueno, si usted ve la parábola de que va con la oveja perdida, la parábola del capítulo, vamos a ver, bueno, no lo voy a decir, no sea que me equivoque y tal, porque yo siempre cito de memoria y entonces a veces puedo equivocarme. Pero bueno, está junto a la parábola de la oveja perdida, ¿vale? Y resulta que una mujer tiene una dracma, una moneda que vale para el alimento de un día y la pierde y entonces tiene que barrer la casa y coge y la encuentra y le dice a las amigas, fantástico, he encontrado
la moneda que había perdido y ya podemos comer este día y todo esto y tal. ¿Alguien pregunta si eso es real o es una historia? A nadie se le ocurre. Claro. A nadie se le ocurre. Claro que tiene una parte real, que una mujer pierda algo precioso y que barra la casa y lo encuentre. Pero a alguien se le ocurre que eso ocurrió en realidad. Dice, pues, Mateo y Lucas, capítulos 1, 2, ¿no? Son parábolas. A nadie se le ocurre preguntar si es verdad. Lo que contienen son parábolas con un mensaje religioso. ¿Y tú te lo crees o no? Ahora, si dices, hombre, la filología y la historia apunta más bien a que esos son añadidos posteriores. Claro. El encaje con el Evangelio de Lucas es más complicado y por eso yo digo que ahí lo hizo un discípulo del evangelista. Pero el encaje de Mateo 1, 2, con Mateo 3 en adelante es rudo, absolutamente rudo. Claro. O sea, lo hace cualquiera. De Lucas... Una vez más, magnificar, ¿no?, su figura para que tenga también un origen épico. Épico y fantástico. Además, les faltaba a los evangelios, porque Marcos y Juan no tienen ninguna leyenda. ¿Y por qué? Pues porque Jesús, como hombre, Jesús de Nazaret, no es importante hasta que inicia su ministerio público. ¿O no? Claro. De hecho, yo he oído muchas veces que de Jesús se conoce la parte de la infancia solamente por estos relatos y su parte adulta ya llegando al final, pero lo de entre medias nadie habla de ello. Nadie. Bueno, y eso de se conoce la infancia, claro. con al se conoce entre comillas, ¿no? Claro, claro. No se conoce en realidad nada más que las líneas generales de su vida en los últimos meses, dentro de los cuales, según Marcos, Mateo y Lucas, acontece una Pascua. Según el Evangelio de Juan, acontecen 3 Pascuas, cosa también un poquito rara, ¿eh? Mira qué raro, que ni siquiera sepan cuánto duró. Pues es una prueba clarísima de que los evangelios son súper tardíos, muchas cosas que no tienen ni idea de cómo fue y se han muerto todos los que pueden decirlo. Hasta ni siquiera se ponen de acuerdo en la infancia de Jesús, ni siquiera se ponen de acuerdo en cuánto duró. Claro. La vida pública. Sin embargo, por ejemplo, mucha gente, y han habido como varios organismos, por así decirlo, que aparte de estudiar la Biblia, han intentado buscar pruebas arqueológicas de Jesús. Y pues podemos hablar de la lanza de Longinos, el manto sagrado que llevaba, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Todo esto llegó a existir bueno, imagino que llegó a existir en algún momento, porque si alguien muere crucificado, pues le atraviesan con una lanza sí o sí, ¿no? Pero ¿se han llegado a encontrar alguna prueba arqueológica? Por ejemplo, el manto que lleva, el sudorio, creo que se llamaba, ¿verdad? No, radicalmente no. No. No, ni siquiera la sábana santa y todo eso. Correcto. Que da lugar a una especie de ciencia que ellos le llaman sindonologías, de la palabra síndone, que significa sábana. En griego. Bueno, pues yo no creo una palabra en eso. Claro, pero nosotros tenemos testimonio de un individuo que debía hacer algo muy gordo y que era rico, que lo crucificaron y luego con dinero en torno al siglo I por las características arqueológicas, que los arqueólogos son muy listos, y todo lo dividen por estratos y saben más o menos la fecha en donde están bajando hacia abajo, ¿no? Y dicen, bueno, pues sí, eso sabemos, ¿no? Que hay incluso alguno, pero nada más. O sea, de Jesús, ni lanza, ni síndone, no conservamos nada. Es más, yo mantengo que ni siquiera se encontró su cuerpo. ¿Y por qué crees que no? Hombre, si no se encuentra su cuerpo, ya lo he explicado muchas veces y la gente se ríe de mí y tal, dice porque hago más caso a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, que es un discurso de Pablo, en el que afirma que quienes bajaron a Jesús de la cruz fueron los judíos. Es decir, no los judíos,
las autoridades judías y no las autoridades judías. Bueno, sino los sirvientes de las no van a venir los sacerdotes judíos allí a bajar, sino los sirvientes, ¿no? Pero los evangelios dicen que esas autoridades judías eran sus máximos enemigos. Y además que Jesús no que fue crucificado solo. O sea, que van a tirar a los otros dos y van a poner a Jesús en una tumba así espléndida y tal, cuando lo más probable que los otros dos fueran aprehendidos con él en Getsemaní, que fueran... Es prácticamente... No, yo lo digo seguro, porque no tenemos ninguna prueba, pero es lo más plausible, lo más plausible. Entonces, si el cuerpo nunca se encontró, se puede magnificar con mucha más facilidad su figura. Sobre todo cuando ya crees en que ha resucitado primero su espíritu, el alma, que probablemente al principio se pensó que su espíritu había sido exaltado a los cielos, el alma, porque los judíos fariseos, la mayoría de los seguidores de Jesús eran de mentalidad farisea, creían en la inmortalidad del alma. Entonces, una vez muerto, pues el alma, Dios cogió a su amado, a su Mesías y fue para arriba. La creencia en que también el cuerpo fue para arriba, para el cielo, es un poco más tardío. Y además eso se ve claramente que se defiende de mucha gente que dice es que no tenéis pruebas. No tenemos pruebas. Lo único que ocurre es que todos los relatos de la resurrección están llenos de contradicciones. Claro. Eso por un lado. Y segundo, a una historia más no puedes venirle con apariciones y cosas de esas. Es que eso yo digo, es que eso no es mi campo. Lo siento mucho. No es mi campo. Me considero incompetente. Ahora bien, siempre diré, y termino, siempre diré que sin la creencia, y eso pertenece a la teología y a la fe, sin la creencia firme en la resurrección de Jesús, o sea, en su muerte y su resurrección, no habría habido cristianismo. Es conditio, condición, sin la cual no. Es decir, que Jesús tuvo que morir realmente y que sus discípulos creyeron. Ya no digo nada si fue verdad o no, pero creyeron a machamartillo que había resucitado y se había parecido a muchos. Y lo creyeron tan firmemente que estarían dispuestos a morir por esa creencia. Eso es lo que dice el historiador. Sin esa creencia que no pertenece a la historia, sino a la teología, y sin la muerte de Jesús, que sí pertenece a la historia, no habría habido cristianismo. Lo he dicho 1000 veces. Es absolutamente necesario, pero al mismo tiempo digo que la resurrección, la ascensión y el estar sentado en el cielo, en un trono más pequeñito se supone, o de pie, según dice el final del discurso de Esteban en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 al final. Lo que está de pie allí, como más ayudante de Dios, pues está sentado, es decir, corregente, cojuez de Señor y Mesías y todo eso y tal, que dicen los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, pues entonces resulta que todo eso hay que pensar que los seguidores de Jesús creyeron que todo eso había sucedido, pero no pertenece a la historia, pertenece a la fe y a la teología. Y yo ahí no me meto. Solo constato que la muerte y la creencia en la resurrección y la ascensión y la sede, el estar sentado en el cielo, son elementos indispensables para que haya nacido el cristianismo. Y no digo nada más que llegar. Digo bastante. Sí. Hablo de la creencia, ¿no? La muerte es histórica. La creencia en la resurrección es teología. Me parece un buen resumen, la verdad. Teología y fe. Claro. Ya cada uno. Yo no me meto con eso. Y también lo he dicho 1000 veces y lo diré 1000 veces. Un historiador que intente quitarle la fe a otro, así,
con mal café, diríamos en plan muy, muy discreto, ese no es un historiador. Claro. Ese es un sectario. Un historiador tiene que, sobre todo del mundo antiguo, tiene que decir, a mí me parece que plausiblemente los hechos fueron así. Lo que no es historia, pero que está pegadito a los hechos, usted lo cree o no. Allá usted. Pero creo que los hechos fueron, creo, me parece. Bueno, yo le veo todo el sentido del mundo. Al final es cierto que al final la historia no deja de ser una rama de la ciencia, ¿no? Que estudia los hechos. Y es verdad que la resurrección es de lo que se habla mucho, ¿no? De que es el punto clave. Hay otra cosa que me parece muy curiosa de Jesús, en concreto, y es que se tiene muy definido su aspecto físico. Que Bueno. es un poco como yo, pero sin el septum. No es nada. No sabemos nada. Todo eso son cuestiones a partir también de la Sábana Santa y a partir... eso. Bueno, yo no conozco a ningún historiador serio que pierda ni un segundo de su tiempo, ni en la sindonología, ni en la apariencia de Jesús, nada de nada. ¿Qué es lo que debo decir un historiador? No lo sé. Y ya está, claro. No lo sé. No tengo testimonios, ni textuales, ni arqueológicos, ni numismáticos, nada. No lo sé. No me pida más. No tengo ni idea. No, claro, es imposible saberlo. Al final es curioso, ¿no? De cómo se ha llegado al mismo consenso de alguna forma u otra. Y me pregunto si es también parte de la propaganda, porque al final... ¿El qué? ¿Tú crees? ¿Qué consenso? Bueno, tú vas a cualquier iglesia y ves que la figura de Jesús es una persona con el pelo largo, barba y... Bien. Sí. Bueno, bien, eso tuvo éxito. Cuando se pintó lo primero, tuvo éxito esa figura y punto, nada más. Eso es un éxito literario, artístico, ¿no? Si tú eres un decorador genial o un dibujante genial y has pintado yo qué sé, al Capitán Trueno o yo qué sé, o a cualquiera de esos, ¿no? Y pues ya eso queda como un símbolo de un individuo arrojado y valiente y mil cosas, ¿no? Sí. O sea, Obelix o Asterix, y que ya queda como símbolo de la resistencia. Bueno, tuvo suerte porque fue una mano feliz la que lo dibujó. Claro. Usted como historiador y como profesional del tema, claro, hemos abierto la charla hablando un poco de las conspiraciones sobre los ovnis y todas estas cosas, y hay una conspiración que se suele decir de que la Iglesia oculta documentos históricos sobre la figura de Jesús. Imposible. Que eso es absolutamente imposible. Esos documentos valdrían tales millonadas que ya habría habido quienes los hubieran filtrado. La Vaticana, todos los conventos grandes y todo eso tienen sus bibliotecas absolutamente censadas y clasificadas, y todas las bibliotecas donde hay manuscritos del Nuevo Testamento se han reunido todos fotografiados o microfilm, en fin, todo en un instituto en Münster, en la Universidad de Münster, en Alemania, en Westfalia. Pues es imposible. Es imposible haber ocultado eso. Absolutamente imposible. Eso valdría millones, se habría salido. Claro, a ver, con la tecnología actual y tal, yo creo que sí que habría salido de alguna forma u otra. También me parece... Bueno, tenemos que despedirnos, esto se corta ya. Sí, se va a cortar. Te quiero preguntar, ¿quieres despedir ya o quieres despedirnos correctamente? No, ya está, ya nos despedimos. Vale. Es que tengo que irme. Claro, no le quiero quitar más tiempo. Los martes tengo también siempre una reunión de amigos y entonces yo he puesto la entrevista antes de la reunión de amigos. Y bueno, ya sabes que a partir de abril, a partir del primer martes de abril, ya no hay más entrevistas. Vale. Sino que los martes los ocupo con un curso de 50 clases. Anda. De un año entero sobre el Jesús histórico. Y empezaré a hacer propaganda después, cuando termine, un curso de pago
de Limud, que es un instituto de estudios bíblicos que está tanto en Perú como en México, ¿no? Sobre la evolución del cristianismo. Vamos a tratar de la naturaleza de la Iglesia, de la jerarquía, de las riquezas de la Iglesia, de la figura de Jesús y de todo eso. Cuando termine eso, que será en marzo y algunos sábados de abril, yo empezaré el primer martes de abril con un curso de clase. Ese curso es de pago, pero, y yo lo anunciaré, pero baratísimo, ¿eh? Yo no lo organizo, sino que es una idea que yo ya tenía, ha sido recogida por dos personas, Carla Díez y Javier, ahora mismo no me acuerdo del apellido, pero es... Ese es la mar, no me sale ahora mismo. Bueno. Carla Díaz, lo de Carla Díaz, sí, Díaz, no Díaz, Díaz. Bueno, pues esos son dos organizadores. Es el Instituto Criteria. Ellos lo organizan. Yo no quiero saber nada, sé que es muy barato. Simplemente yo doy las clases y se acabó. Vale, perfecto. Pues estaremos atentos porque es un tema que de verdad es muy, muy interesante. Y yo creo que lo explico bien. Sí, lo explicas fenomenal, Antonio. O sea que muchas gracias, de verdad. Bueno, Antonio, espero que hayas estado a gusto y cómodo en el programa de hoy. Ya se nota. No estoy a gusto. Saludos a todos, ¿eh? Saludos.